Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor José Francisco Rubio, un gastroenterólogo adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital 33. Tal vez algunos me conocen por ser su profesor de gastroenterología como residencia de medicina familiar y también algunos residentes de medicina interna soy profesor en gastroenterología. Pues es un placer estar con ustedes el día de hoy, aquí eh, platicándoles de un tema para mí muy interesante y agradezco de antemano pues la invitación amable, gentil, hecha por el comité organizador y espero que esta plática sea de su agrado, de su interés y que les retribuya con mucha información para su práctica clínica. Pues me ha tocado cerrar el día y me ha tocado cerrar el día con un tema que hemos titulado los aspectos gastrointestinales asociados al COVID o manifestaciones gastrointestinales asociadas al COVID. Y pues en realidad, como todo lo relacionado al COVID, es una información bastante nueva, cambiante y constantemente creciente, que quizá lo que estoy diciendo hoy, para dentro de algunas semanas, haya cambiado un poco. Y la verdad que ha pasado todo así con COVID en casi todas las áreas médicas, ¿no? Y bueno, por otra parte, también la información al respecto de lo gastrointestinal no es tan popular o tan abundante como lo pulmonar, que de alguna forma la manifestación principal de esta enfermedad siempre ha sido, o su blanco principal ha sido siempre el pulmón o la vía respiratoria. Pero bueno, no está de más hablarles un poquito de esto y de las complicaciones que se han asociado o que se han presentado con esta infección. Como ustedes saben, pues la pandemia ha iniciado por ahí de diciembre del 2019 con los primeros casos detectados por allá en China, en Wuhan. Y bueno, creo que ese diciembre todos veíamos en televisión que era un tema que había iniciado en Asia y que quizá para todos nosotros era algo común. En Asia, estos brotes de enfermedad respiratoria eran algo que para nosotros no era extraño. Y rápidamente esta pandemia avanzó y hizo que el mundo aprendiera, sobre todo el mundo occidental, aprendiera a usar protección orofaringia y nasal, perdón, que en este caso sería el cubrebocas, que quizá nunca estuvimos familiarizados con esto, pero hoy en día es una obligación prácticamente traer esto, un compromiso social, proteger y protegerse de la infección respiratoria. Y bueno, en realidad el mundo globalizado facilitó las cosas para el COVID, de tal manera que si en diciembre empezaron los primeros casos, para marzo del 2020 la ONU había declarado que esto era una pandemia, lo que nos hace ver que el virus se distribuyó de manera rapidísima en todo el planeta, prácticamente. Algunas que otras islas por ahí no se mantuvieron aisladas. Y bueno, este virus que ha recibido el nombre de SARS-CoV-2 se parece mucho al SARS-CoV-1 en un 79%, por eso se le ha puesto ese nombre y porque además pues tiene ese aspecto de una esfera con una espina radiada, ¿no? También tiene un parecido del 51.8% al MERS-CoV, que fue uno de los virus que también por ahí en China surge y afecta de manera muy severa a algunos pacientes a nivel pulmonar. Y de aquí pues, surgen algunas afirmaciones y clasificaciones donde lo vemos que forma parte de la familia de los Nodevidae, donde se presenta la familia Coronaviridae, y de los cuales los ortocoronaviridae son aquellos que han generalmente afectado a los seres humanos, sobre todo el grupo alfa y el grupo beta, que es donde se engloban la mayor parte de los que han afectado al ser humano. Es importante mencionar que la teoría que se tiene al respecto de cómo surgió esto, bueno, pues probablemente en uno de los mercados
tradicionales de la China, en Wuhan. Creo que se referían a un mercado de mariscos donde se vendían demasiados animales exóticos. Ahí aparentemente vía transmisión de el murciélago y el pangolí como intermediario, aparentemente ocurre el proceso de paso al ser humano. Y de esta forma, pues, muchas de las cosas que escuchamos cuando la pandemia recién iniciaba, pues tenía que ver con esta forma en la que ocurrió la transmisión, porque aparentemente, aunque había coronavirus que nunca habían afectado al humano de manera importante, fueron estos los primeros coronavirus que, junto con el tipo 1, con el tipo 2, que es el que estamos hoy viviendo, fueron los primeros coronavirus que realmente afectaron de manera seria al ser humano. Y bueno, lo interesante del virus también con el tiempo fue que nos dimos cuenta que su incubación era de un promedio de 3 a 7 días y que a veces podía extenderse hasta 12.5 días o 15 días, 14, que es lo que hacía difícil que nosotros pudiéramos identificar pues a la gente de contagio, es decir, al portador y por lo tanto quién podía infectarse o quién no, porque en realidad, a pesar de que tú tuvieras la infección, realmente los síntomas, que es el tiempo de incubación, a veces aparecían tardíamente y en realidad este paciente ya era contagioso desde tiempo atrás. Así que esto hizo que la pandemia fuera mucho más fácil de distribuirse, mucho más fácil de contagiarse este virus y obviamente pues los grados de afectación fueron mayores por la cantidad de gente enferma, ¿no? Y cabe destacar que muchas veces los síntomas, como bien lo sabemos, eran muy leves o prácticamente inexistentes y por lo tanto eso también hacía difícil que nosotros pudiéramos detectar a aquellos que eran los portadores de la enfermedad. De tal manera que esta combinación, velocidad de distribución, eh, encubrimiento de la infección, con periodos de incubación muy variables y pacientes asintomáticos hicieron que hubiera un boom de casos súbitamente. Y por lo menos aquí, esta página muy conocida por todos nosotros de la Universidad de Hopkins, pues día a día nos expresaba tristemente al principio del 2020 la magnitud con la que la enfermedad afectaba al mundo y que bueno, a lo largo de este par de años ha ido teniendo sus altibajos, como lo vemos en la tabla roja de la parte de arriba, donde tenemos nuestros picos generalmente muy claros, finales en esa línea, en la línea roja, en la curva roja, donde tenemos esta línea separadora entre el 20 y 2021, hablamos del fin del año, del 20, y acá donde apenas se separa, a ver una línea separadora punteada también en la parte de arriba, pues nos vemos otro gran pico, que es lo que está ocurriendo ahora con esta variante, ¿no? Con la variante Omicron, que es en comparación a las primeras variantes, vemos que el boom de infectocontagiosidad es mayor. Por otro lado, vemos también la mortalidad como a finales y principios o el primer semestre del año 21, a finales del 20, vimos como la mortalidad se centró en esos años y vemos, bueno, en esa temporalidad y vemos como al final, eh, en esta curva blanca, al final del 2021, a pesar del boom de casos con Omicron, no ha habido una mortalidad quizá mayor a la que hemos observado con las otras variantes. Y quizá esto también tenga que ver con la vacunación. Si vemos la tabla verde, vemos definitivamente como en el 2020 estuvimos indefensos, ¿no? Y bueno, a excepción de las medidas recomendadas. Pero al final, en el 2021 empezamos a ver como a la mitad del año, que fue más o menos como lo que pasó aquí en México, empezamos a tener vacunación. Y quizá esto es el reflejo de menos mortalidad. Pero bueno, si bien el pulmón es el órgano más afectado, el episodio de infección, pues a veces puede tomar, les digo, medias de 9 a 12 días o un poco más, lo que dificulta el diagnóstico en temprano. Que los periodos de recuperación a veces pueden ir hasta 22 días y al principio, pues nosotros tomábamos una media de 14 días
y vemos que los índices de mortalidad, pues en realidad se han mantenido bajos, ¿no? Del 1 al 3 o 4% dependiendo de cada casuística. Sabemos que el 80% de los pacientes que padecen COVID pues tendrán una infección moderada leve, un 13.8% tendrán signos serios, con disnea, hipoxia, afectación pulmonar hasta un 50% por imagen o taquipnea, un 6.1% tendrá un choque séptico o falla respiratoria o falla multiorgánica y aproximadamente un 25% pues, de los hospitalizados requerirán hasta una terapia intensiva y el 4.3% de estos hospitalizados podrá tener un desenlace fatal. Aproximadamente el 50% de los pacientes con COVID-19, pues el ARN del virus se puede detectar en ese, e incluso de manera más duradera que como ocurre en las pruebas de hisopado nasofaringeo, ¿no? Siempre se ha dicho que cuando el paciente manifiesta síntomas digestivos, parece que el curso de la enfermedad es un poco más severo y se ha observado así en algunas casuísticas, sobre todo orientales. Y también cabe destacar que el ARN viral puede estar presente histológicamente y esto es en biopsias de esófago, estómago, intestino delgado predominantemente, en colon y del colon, generalmente el recto, hasta por unos 3 meses. Y entonces esto ha hecho que nos preguntemos cuál es la importancia de que tengamos más durabilidad de expresión de ARN o de virión o de partículas virales a través de las heces o que histológicamente se mantengan adheridos al tubo digestivo durante esta temporalidad de unos 3 meses. Es una pregunta interesante que también llevó a pensar que la transmisión fecal oral era algo muy factible, pero hasta hoy en día no se ha podido demostrar que sea una vía de contagio, aunque se hipotetiza mucho al respecto de los aerosoles que se producen, sobre todo, por ejemplo, en el área de endoscopía, como un factor, tanto por la vía aérea como por la vía intestinal, que podría por lo menos facilitar contagio al personal de salud. Pero esto hasta hoy no se ha demostrado al 100% en cuanto a la transmisión fecal oral o la transmisión a través de la vía fecal. Sabemos que un gran porcentaje de pacientes con síntomas gastrointestinales presentarán diarrea, sobre todo como uno de los síntomas predominantes, y en ellos el 69% tendrá este ARN detectado en las muestras fecales, no así aquellos que tengan otros síntomas que exceptúen la diarrea, donde puede variar hasta un 17%. Las muestras respiratorias, por ejemplo, suelen ser positivas hasta una media de 16.7 días, mientras que las fecales hasta 27.9 días. Sabemos que en general el 51% de los pacientes afectados por COVID generalmente son varones y esto se le ha atribuido generalmente a una protección estrogénica que influye mucho en el factor de la inmunidad innata y humoral de las mujeres. También se sabe que los niveles del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 varían entre hombres y mujeres y este es el blanco o el Hodgkin en el cual se une el virus a nuestro sistema y sabemos que estos receptores son mucho más abundantes, por ejemplo, en ciertos órganos en los hombres, como es el caso del riñón. En el pulmón parecería no haber una variabilidad en cuanto al porcentaje, pero bueno, sabemos que en el embarazo hay un incremento en este tipo de receptor, que quizá es lo que hace que nuestros pacientes embarazadas tengan un mayor riesgo de complejidad. Se sabe también que este receptor, que es el blanco de unión, es mucho más frecuente o abundante, mejor dicho, en americanos, hispanos y africanos, que justamente es la población que es más afectada y que se hospitaliza con mayor frecuencia, que también probablemente es la población que tiene más comorbilidades y por eso pues o tiene más limitación del acceso a un servicio de prestación médica adecuado y por eso a lo mejor se hospitaliza más, ¿no? Pero bueno, en realidad parece haber una relación entre el receptor y algunos factores ambientales o propios del paciente, ¿no? Sabemos también que muchos estudios reportan una variabilidad importante en los síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, los países asiáticos reportan hasta una variabilidad que va del 10 al 50%, mientras que los occidentales del 31 al 61%. La presencia de estos síntomas gastrointestinales pues asocia
generalmente a tener un 70% del test positivo a COVID, con unos ratios de 1.7 con de 95% de intervalo de confianza de 1.1 a 2.5, nada despreciable. Y bueno, también sabemos que los pacientes que presentan síntomas gastrointestinales, un 16% de ellos no tiene síntomas respiratorios, exceptuando la anorexia, que es quizá el síntoma gastrointestinal más prevalente o más frecuente, que también a la vez es el más inespecífico. Hasta un 20% de los pacientes desarrollará algún síntoma gastrointestinal. Contando a este síntoma, se incrementa hasta un 35-40%. Los pacientes que tienen un predominio de síntomas gastrointestinales, como lo dije anteriormente, pues aparentemente parece tener una admisión hospitalaria mucho más frecuente y también más demorada. Pero quizá todo esto se debe a que nosotros, cuando tenemos un síntoma gastrointestinal, pues no solemos pensar, o no solíamos pensar que estábamos infectados por un virus respiratorio, ¿no? Y tal vez nos tratábamos, esperábamos a que la sintomatología pasara y cuando acudíamos, pues estábamos un poco más mal por deshidratación, desequilibrio electrolítico y en realidad quizá hasta se asociaba en ese momento ya un proceso respiratorio. Así que quizá por eso es que los síntomas gastrointestinales siempre se han asociado a un desenlace mucho más severo y fatal. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas gráficas del gastroenterology al respecto de cómo se ha comportado en América Latina. Yo creo que aquí a destacar básicamente ver cómo el número de casos es muy prominente. Por ejemplo, en países de la Patagonia, vemos también que la mortalidad es muy alta, sobre todo en países de la misma Patagonia, pero cuando hablamos de la letalidad, digo, México le levanta la mano, creo que es el país latinoamericano con mayor letalidad, a pesar de que nuestro gobierno, pues, tiene otras cifras, ¿no? Como siempre se bromea al respecto, pero es triste ver que somos en realidad el país con mayor letalidad y por lo tanto esto debería abrir un diálogo a que nos preguntemos por qué hacemos las cosas mal al respecto de la pandemia o realmente somos una población muy enferma. Fisiopatológicamente sabemos que los síntomas gastrointestinales asociados a este virus de SARS-CoV-2 pues es algo incierto. Sabemos que aparentemente esto se deriva de la unión con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que son muy predominantes en intestino delgado e intestino grueso, y para lo cual también se utiliza una proteasa de serina transmembrana tipo 2. Esta alta afinidad a la proteína spike con el receptor de unión, pues permite que este virus pueda fácilmente adherirse y evadir al mismo tiempo el sistema inmune por la pobre exposición de este enlace de unión. Y también la activación de la furin proteasa viral antes de su inclusión intracelular o celular reduce la dependencia de otros factores tipo proteasa como el que mencioné inicialmente, lo que hace mucho más fácil la infección sin tanta estructura necesaria para poder invadir la célula huésped. Una vez que se ha realizado esta unión, pues el complejo que ya se endocitó genera la depresión de esos receptores. Y esta desaparición del receptor a nivel de su superficie celular, pues lleva a que se pierda la homeostasis de los aminoácidos, se pierde la expresión de péptidos antimicrobianos de mucha importancia y, por lo tanto, pues la ecología de la microbiota intestinal se ve afectada de manera importante y de ahí que se incrementa el riesgo de patógenos oportunistas y la disminución de nuestros comensales benéficos que puedan ayudarnos a tener un mejor desarrollo de la enfermedad a nivel digestivo, por supuesto. El daño directo es una posibilidad, es un daño directo que se provoca por hipoxia, por daño celular, esto generalmente asociado a la afectación pulmonar que se presenta en algunos casos. También puede presentarse el daño inmunomediado,
de algunos tejidos o órganos, y esto es la respuesta inmune que se desencadena a propósito del ingreso del virus. Aquí es quizá lo más asociado a esta cascada de citocinas de la que se ha hablado en la fisiopatología de esta enfermedad. También podemos agregar a todo este daño intestinal o digestivo el daño asociado a algunos fármacos y, bueno, obviamente, pues en realidad pudiera haber hasta una mezcla de los mismos en un solo caso o en un solo paciente. De tal manera que son muchos los órganos que se pueden dañar, no solamente el pulmonar. También tenemos el daño hepático, en donde generalmente el daño se expresa a nivel de los colangiocitos, que son estructuras a nivel de los conductos biliares, donde existe una mayor abundancia del receptor ECA2, o pues también se le ha atribuido un daño directo del virus al parénquima hepático o al hepatocito, o el daño asociado a los fármacos, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Aquí tenemos una representación gráfica de básicamente los procesos por los cuales el virus logra su inclusión a la pared intestinal, y vemos cómo en esta, del lado derecho, vemos cómo al unirse el receptor genera un acúmulo de angiotensina 2 a nivel intracelular, el cual pues estimula una serie de factores protrombóticos que pueden llevar a la trombosis en cualquier sentido. En este caso, como estamos en tubo digestivo, la trombosis mesentérica, pero vemos también cómo una vez que está hecha la unión, puede también evitar la absorción de factores endógenos como el triptófano, y por lo tanto generar partículas inflamatorias que pueden generar mayor daño celular y síntomas gastrointestinales. También vemos por ahí la formación de inmunocomplejos en los que CCL25 desencadena el desarrollo de una abundancia de células T, CD4, lo cual genera un estado proinflamatorio que lleva a la alteración de la flora intestinal y por lo tanto a la polarización de las células TH17 y la interleucina 17, y a la formación de una mayor cantidad de polimorfonucleares que liberan su contenido, y esto se vuelve una cadena inflamatoria importante. De tal manera que los síntomas, digo, esto enfocado en la pared intestinal, pero pueden expresarse en cualquier órgano en el que esté presente el receptor ECA2, que aquí en este pequeño gráfico pues vemos que muchos de los órganos habituales, cerebro, pulmón, hígado, riñones, piel, intestino, corazón y ojos, pues se pueden ver afectados. De ahí tenemos que los síntomas gastrointestinales más asociados a COVID pues sean la pérdida del apetito, la anorexia, siendo el más común. La diarrea es el segundo, aunque algunas casuísticas dicen que esta es la más frecuente, hasta un 33% en algunas casuísticas, y puede ser leve, severa o llegar hasta una colitis hemorrágica. Otros síntomas asociados son la náusea y el vómito, conjuntados como un único síntoma, hasta un 26%, el dolor abdominal hasta un 14%. La disgeusia también es un síntoma común, aquí generalmente asociado a anosmia, hasta un 64% de los pacientes con COVID lo presentan, y algunos otros síntomas mucho más, menos frecuentes o menos prevalentes, como la pancreatitis aguda, la enterocolitis neutropénica, la enterocolitis hemorrágica, están presentes o se han asociado a COVID. Obviamente, como lo dije en un principio, los síntomas nutricionales se asocian a un peor curso, a un peor pronóstico, 4 veces más riesgo de hospitalización y mayor riesgo de admisión a UCI o intubación orotraqueal. Aquí algún otro síntoma también frecuente, pues la constipación, la colitis puede ser hasta de un 11.7%, sobre todo hay elevación de lipasa, hiperlipidemia, y en cuanto a la colitis hemorrágica, pues destaca la presencia de sangrado tubo digestivo, por supuesto, asociado a lesiones herpéticas ulceradas en la pared intestinal. La diarrea puede ser muy leve o muy severa, y cuando está presente en realidad puede asociarse a enfermedad severa pulmonar o sistémica. Aquí tenemos en realidad, por ejemplo, la comparación de las prevalencias entre los estudios occidentales y los asiáticos, y es donde se ve esta variabilidad, pero en general pareciera que los occidentales tenemos más síntomas digestivos que los asiáticos. Algunos síntomas funcionales pues son producto o son consecuencia del manejo farmacológico que le damos a estos pacientes.
También hay diarrea asociada a antibiótico, lo cual puede ser difícil de discernir de aquella asociada al COVID como tal, o al SARS-CoV-2. Y también hay diarrea asociada a los antivirales que se han usado como tratamiento. El IBP parece predisponer, o el inhibidor de humo de protones parece predisponer también a mayor susceptibilidad por infección por SARS-CoV. Y por lo tanto, eh, aquí hay un tema de discusión, pero pues todo esto hasta hoy es hipotético y bueno, la verdad es que muchos estudios están corriendo para tratar de ver si existe realmente alguna asociación. Aquí, por otro lado, pues vemos algunos de los fármacos más usados, digo, quizá destacar lopinavir, ritonavir, remdesivir, que son de los más asociados al tratamiento. Vemos cómo pueden generar daño hepático, náusea, vómito, diarrea, y de los que en algún punto de la pandemia se usaron, por ejemplo, cloroquina, asociado por ahí a desórdenes cardiovasculares, prolongación de QT. Aquí algunos de los anticuerpos monoclonales también con dolor de cabeza, leucopenia, gastrointestinalmente efectos adversos asociados también, como diarrea, náusea en general. Vemos que en realidad muchos fármacos de los que hemos usado como parte del tratamiento, pues se han asociado incluso a fenómenos de síntomas digestivos, lo cual en realidad podría ser un factor confusor del porcentaje real de casos asociados realmente a la infección viral. Eh, Tenemos la discusión que les mencionaba hace un minuto, es o no un factor de riesgo, es algo muy interesante, pero también forma parte del armazón de tratamiento ante diarreas o ante problemas de sangrado de tubo digestivo asociados a COVID o a hospitalización prolongada. Pero a la luz de los primeros estudios, les digo, no parece conferir mayor riesgo, aunque sí parece conferir un riesgo de mayor severidad a COVID. Y eso sobre todo con la experiencia observada con las anteriores infecciones virales. El daño hepático es frecuente y está asociado a SARS-CoV-2 de manera severa, es decir, que cuando se presenta generalmente el paciente tiene un desenlace bastante malo o fatal. Generalmente hay elevación de transaminasas hasta de un 58 a 39% para AST y ALT, DHL, GGT, bilirrubinas, y la presencia de una alteración del perfil hepático pues se asocia a un peor score tomográfico pulmonar o un mayor ingreso a la UCI o estancia prolongada hospitalaria. Parece que los pacientes que tienen este tipo de alteración eh, pueden fallecer hasta el 58-78% de ellos. Y bueno, elevación de ACT y albúmina, elevación de ACT y disminución de la albúmina, nada importante, pues correlacionan con la mortalidad. Un poquito de la fisiopatología, generalmente asociada al daño hepático, el asociado propiamente al COVID, el asociado a los inmunocomplejos que se forman por el COVID, a los fármacos y a la cascada de citocinas que se puede presentar. Como situaciones especiales, bueno, tenemos lo que son el sangrado gastrointestinal, generalmente puede ser leve, aunque y autolimitado, pero sí hay casos que se han presentado con una hemorragia de una muy considerable, y generalmente son úlceras de características herpéticas muy parecidas a las de esta imagen, y bueno, a estos pacientes se les tendrá que someter a endoscopía y tratar endoscópicamente si es necesario, por supuesto. También se ha visto un incremento de datos de abdomen agudo, en algunos casos, generalmente por casos por volvulus, enterocolitis aguda, apendicitis, sobre todo esto en el caso de niños, y en la presencia de hemo o hemoperitoneo. Y esos pacientes, pues obviamente, ameritarán resolución quirúrgica. En relación a pacientes que, por ejemplo, padezcan enfermedad inflamatoria intestinal, tipo Crohn, CUSI, ellos, por ejemplo, pues en realidad el tema de interés con esta población de pacientes es el hecho de que eh, generalmente tienen una inmunosupresión de por medio, lo que parece predisponer a que puedan tener una mayor posibilidad de infección por SARS-CoV-2 o una mayor severidad de la enfermedad. En realidad, pues, hasta hoy en día la información que existe al respecto no contraindican que continúen su tratamiento,
a menos que contraigan COVID de manera severa, se puede hacer una reducción al tratamiento, anti-inmunitario o inmunitario, ¿no? Aquí, si el paciente tiene alguna necesidad endoscópica o quirúrgica, pues se prioriza de acuerdo a lo mismo que sucede con cualquier caso de abdomen agudo o cualquier caso de hemorragia. Aquí vemos los fármacos que generalmente se utilizan para este tipo de enfermedades. En este contexto, pues básicamente no hay contraindicación para continuar con los mismos, aunque se ha hablado mucho de que los corticosteroides a dosis de 20 miligramos o más parecen predisponer a un mayor riesgo de ser enfermedad severa o contagio. La prevalencia general mundial de pancreatitis asociada a COVID es hasta de un 0.27%. Anteriormente hablábamos de un 27 a 11%, que en realidad se refiere al hecho de que hay hiperlipasemia, aunque como tal a veces no hay síntomas de propiamente dolor abdominal asociado a pancreatitis. Y otra situación especial que se puede presentar, pues tras la alteración de la microbiota y la ansiedad y estrés que ha generado esta pandemia, por supuesto, ha generado un incremento de los casos de síndrome de intestino irritable en nuestra población y en la población mundial. Quizá es de lo que más he visto en la consulta de pacientes recuperados de COVID con COVID o pacientes que en realidad se han resguardado por pandemia y presentan alteraciones por la ansiedad, el estrés que experimentan por el encierro prolongado. Aquí es importante mencionar que cuando tenemos alguna enfermedad hepática subyacente, esta correlación de cirrosis, por ejemplo, con COVID, 12 a 11%. Importante, aquellos que tengan virus B y virus C activo son más vulnerables a presentar un incremento de la actividad celular hepática, citohepática de estos virus. Por lo tanto, es importante tener el tratamiento de los mismos si es necesario. Y en los pacientes geriátricos se ha visto que el hígado graso no alcohólico los hace más susceptibles, si se enferman de COVID, de un daño hepático. También es importante hablar de que los pacientes cirróticos, si bien tienen alteración de su inmunidad, que podría hacer pensar que son más susceptibles al SARS-CoV-2, pues en realidad hasta hoy no se ha demostrado que tengan una mayor infectocontagiosidad que aquel paciente que no tiene cirrosis. Si bien es cierto que aquel que se contagia teniendo cirrosis, pues tiene una mayor posibilidad de descompensación, hasta de un 17%. Depende mucho también ahí del control de cada población y de cada país. Aquí hablar de otra situación también importante, cuando se presenta algún trasplante, por ejemplo, un trasplante de hígado, la transmisión viral de COVID de un donador de órgano al receptor es posible. Ya si eres un paciente trasplantado con tratamiento inmunosupresor crónico, bueno, que es necesario para no rechazar el injerto, si tú te enfermas por COVID, también estás obligado a regular las dosis, pero también parece hacernos más susceptibles de contraer SARS-CoV-2 a todos aquellos que están bajo tratamiento inmunosupresor. El riesgo de muerte por COVID-19 en estos pacientes trasplantados parece no incrementarse de manera sustancial en comparación a la población habitual. Finalmente, ante los síntomas digestivos que hemos mencionado, que básicamente son cosas muy generales, hablemos de náusea, vómito, dolor, diarrea, disgeusia, mm, todos ellos, por ejemplo, pues requerirán medidas de soporte, ¿no? Hidratación, oxígeno para limitar el daño hipóxico que pudieran estar generando en otros órganos, por ejemplo, sobre todo a nivel hepático. Analgésicos, pues si es necesario, digo, en el caso del dolor abdominal, pues descartar que no exista complejidad aguda que requiera un manejo quirúrgico. Si hay mucha náusea, antieméticos, se sugiere evitar AINES. Aquí la recomendación es paracetamol. En general, acetaminofeno es lo más aceptado. Y el uso de gastroprofilaxis, digo, a reserva de las hipótesis que dicen que parecen predisponer a un cuadro con mayor severidad. Si el paciente presenta ilio, si el paciente presenta dificultades para la alimentación, sonda nasogástrica, la monitorización, porque bueno, si tienes diarrea y te deshidratas, monitorizar
La hidratación, los electrolitos es fundamental en todos estos casos. Si presenta sangrado, obviamente la recuperación de la anemia con transfusión, ¿no? Los tratamientos generalmente para estos síntomas pues son básicamente sintomáticos y solemos asociar mejorías también con los tratamientos generales que se dan para el COVID, con la dexametasona, que es hasta hoy en día lo único de todo lo que se sugirió en algún punto que no fue antiviral, que parece y ha demostrado tener un efecto benéfico en cuadros graves. Remdesivir y ritonavir, pues bueno, su indicación en casos que presentan complejidad en la hospitalización. Y los probióticos, bueno, hasta hoy en día, de acuerdo a lo que se explica con la alteración de la microbiota y los incrementos en las tasas de síndrome intestino irritable, parecen ser de utilidad, aunque no se ha establecido como una regla de tratamiento. La nutrición es muy importante, generalmente una nutrición rica en estos complejos vitamínicos o una alimentación inmunomediada para mantener la integridad de la mucosa y el esfínter intestinal. Si hay problemas para la alimentación, sondas nasogástricas, nasoduodenal o nutrición parenteral si es necesario y siempre comenzar con la alimentación temprana. Y en los casos complicados, como lo vimos, pues quirúrgico, el manejo endoscópico, que sea necesario, ¿no? Esto no se puede evitar y aunque quisiéramos retrasar o no exponernos, digo, ni modo, esto nos ha tocado entrarle a todos con este tipo de pacientes y siempre y cuando tengas tu protección, bueno, o los lineamientos del hospital lo permitan, siempre será adecuado, ¿no? Entonces el tratamiento pues va enfocado, te digo, a limitar la hipoxia, la respuesta inflamatoria y también a reponer todo aquello que se ha alterado, ¿no? Finalmente, el objetivo es corregir hipoxia, el rechazo renal, el volumen intravascular perdido y corregir el choque, si es posible, y si identificamos que hay fármacos hepatotóxicos, bueno, limitarlos o retirarlos. En este contexto pudiéramos, si tenemos daño hepático, usar hasta L-ornitina, el aspartato, que es como un hepatoprotector antiinflamatorio, pero bueno, no es como una regla. Puede usarse en casos con mayor severidad como una alternativa o coadyuvante. Y finalmente, pues con esto puedo yo concluir mi charla diciéndoles que el conocimiento de esta enfermedad pues se ha incrementado bastante en estos días, ¿no? Quizá confiriéndonos la esperanza de poder controlar y eliminar el impacto que ha generado en la salud mundial desde el diciembre del 2019. Pero bueno, COVID nos ha quitado el comportamiento social y ha afectado a la economía mundial de una manera que quizás solamente una crisis económica de las que han vivido otros, que yo no he vivido, eh, ha sido, ¿no? Y esto pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas que nos rigen actualmente y nos debe hacernos preguntar qué debemos cambiar. Pero bueno, finalmente el impacto en la salud, no tan solo pulmonar, sino también gastrointestinal, es variable y su conocimiento nos permite un rápido manejo en pro de la salud de nuestros pacientes. Sabemos que hasta el 53% de los pacientes tendrá un síntoma gastrointestinal asociado a COVID. Lo importante es que ya no se tarde uno en pensar que porque tengo diarrea no tengo COVID, porque no toso, ¿no? Hay que concientizar a nuestra población de que a veces algunos síntomas como estos pueden ser parte de esta enfermedad para recibir una detección oportuna, evitar la cadena de contagiosidad y poder ofrecer un tratamiento que no lo lleve a la complicación o al desenlace que hemos visto con los pacientes que tienen estos síntomas. Mayor hospitalización, mayor tiempo de hospitalización y desenlaces fatales con ingresos a UCI y muerte. Y bueno, agradezco su atención y espero que este tema haya sido un poquito ilustrativo, ¿no? Digo, realmente los casos muy específicos, pues quirúrgicos, endoscópicos o la pancreatitis misma se manejan como se ha manejado siempre estas enfermedades, solo con el asterisco de que al haber COVID, pues debemos cuidarnos del entorno del paciente, debemos cuidarnos los profesionales y debemos cuidar a la familia que circunda al paciente. Muchas gracias.